En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con el exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Eduard Rodríguez. Bienvenido al Día Noticias, buenas tardes. John Didier, buenas tardes, un saludo a todos los amigos del Día Noticias y qué bueno estar hoy en esta emisora dialogando sobre las diferentes problemáticas que le aquejan al ciudadano de a pie, que somos todos los colombianos que nos preocupamos por llegar todos los días a la casa, sufrir este país, sufrir esta ciudad, pero entre todo tratar de entender qué es lo que pasa y cuáles son las mejores decisiones. Bueno, se ha conocido un documento, para entrar en materia, se ha conocido un documento de la reforma a la salud, de cuáles fueron los cuestionamientos, las críticas, las preocupaciones que hicieron los ministros del gobierno de Gustavo Petro. En ese sentido, también el expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de proponer pues que se haga una consulta a los colombianos para que se expresen en ese sentido, una consulta para determinar cuál es el modelo que se quiere seguir o que se debe implementar. ¿Cómo ve usted este tema de la reforma a la salud? Pues uno tiene que ser muy propositivo. Yo creo que en Colombia no podemos partir de que todo es malo o de que todo es bueno per se. Pues yo creo que hay que construir sobre lo construido. Ese es el talante pues, que ha venido diciendo la ministra, pero que hay que pasar del dicho al hecho. Ese es el talante que uno le conoce al presidente Petro y pues por eso llega a la presidencia, porque sabe escuchar diferentes visiones y no solo su visión. Y ese es el talante que practicábamos en la vicepresidencia con el diálogo social, con el vice Angelino Garzón y por supuesto con el presidente Uribe, con el diálogo popular permanente. Pero aquí hay que analizar varias cosas. Didier, usted antes se enfermaba, antes de 1991, le daba una displasia de cadera y usted acudía al hospital. Durante todos sus 30, 20 años de vida había podido hacer un pequeño patrimonio, una casita, una finquita, comprar un carrito. Y si se enfermaba de displasia de cadera, pues le tocaba venderlo porque una operación de esos cuesta hoy 500, 600 millones de pesos. Mm. Hoy usted, si acaso, Didier, paga 60.000 pesos por el copago y creo que el sistema está funcionando. Y es sin mirar si es liberal, conservador, si es estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es cualquier cosa, yo creo que eso ha mejorado. Y ha mejorado también porque le quitamos nosotros a los corruptos y a los politiqueros el manejo de la salud, que eso hay que reconocérselo al presidente Iván Duque, que cerró cerca de 20 EPS, todas malas, todas corruptas y todas que lo que hacían era robarse la plata. Ahora bien, yo creo y mi reflexión ha sido hacia alrededor de las buenas y las malas EPS. ¿Qué hace una EPS? Yo diría, y eso hay que preguntárselo al ciudadano y hay que preguntárselo a los congresistas. Una PS no atiende, la que atiende es la IPS. Una PS es la que autoriza, pero también hace un control, y un control rápido y eficaz para que no se roben esos recursos de la salud. Una EPS es aquella que está pendiente de que le suministren rápidamente sus medicinas, pero una EPS también es aquella que, digamos, hace esa auditoría a los diferentes hospitales y clínicas, que a veces lo que hacen es robarse la plata, decir que llegó un paciente, como el paciente de la hemofilia, donde se roban de medicinas de cerca de 40 millones de pesos por cada semana y no pasa absolutamente nada. No podemos nosotros volver esto un tamaño burocrático y convertirlo todo a una nueva EPS. Yo creo que hay EPS como Salud Total, como Sanitas, como Sura, otras EPS que están haciendo la tarea bien. Y es bueno intercambiar lo público y lo privado y no dejarle todo a la nueva EPS, que pues esa nueva EPS lo que hace también es generar una burocracia grandísima y convertirnos otra vez en el seguro social, como lo ha advertido la propia ministra. Entonces yo creo que hay que pasar del dicho al hecho y hay que empezar a construir sobre lo construido. Y hay que entender que aquí todos ponemos que esto no se formó de un día para otro, que se han venido corrigiendo errores y que sí, bienvenidas las palabras del presidente
Petro en generar prevención, de hecho ya está, hay que potencializarla, en generar digamos que una política pública para llegar a las diferentes regiones. Creo que las EPS las pueden hacer y digamos que si quiere eliminar tanta intermediación, que yo creo que ahí es donde debe saberse manejar sabiamente el sistema, porque ese es un tema de giros, pues que le gire directamente el ADRE le gire a Clínicas, las IPS, pero hay exacto. que mantener esa estructura que hoy nos permite que no se roben la platica, que hoy nos permite tener un servicio eficiente y que hoy nos permite tener un sistema robusto que vacunó a los 45 millones de colombianos, pero que además de vacunarlos también permitió que viéramos que nuestro sistema de salud es un sistema sólido y que no mira estrato social, sino mira la salud como un principio universal y como un derecho fundamental, como lo hicimos en el 2017 con el presidente Álvaro Uribe. Edward Rodríguez, como congresista del Centro Democrático, fue muy crítico de lo que podría llegar a ser el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo ha visto su desempeño? Mire, yo creo que ningún presidente llega a ser mal. Muy por el contrario, creo que una de las cosas que yo hice fue irme contra la persona y no contra las ideas. Y cuando uno empieza a reflexionar y dice, uy, hombre, la embarré, primero uno tiene que aceptar, uno tiene que reconocer que la política es de ideas, no de contiendas personales, que la política es del respeto en la persona, el respeto en la diferencia y construcción aún en la diferencia. Mm. Porque yo no puedo saldar a tildar todo es comunismo, o todo es fascismo, o todos son unos fachos. Esa peleita de unos contra otros no es buena. Y creo que tanto los de izquierda como los de derecha quieren acertar, como nosotros los de centro queremos acertar. Y creo que es hora de escucharnos más y estar peleando menos. Así que yo hablé una vez con el presidente Petro, siendo senador, siendo colega mío en el Congreso de la República. Le dije, me fui contra usted, eso no se debe hacer, me queda como lección aprendida y le ofrezco excusas. Y yo creo que eso le ha permitido a uno entender, al presidente Petro y a muchos, que esto es un talante democrático y que nosotros no éramos sus enemigos, simplemente unos contradictores. Como hemos entendido que ellos tampoco eran, que el presidente Petro no era Hugo Chávez, que era un hombre que tenía ideas liberales y que el problema aquí no está en atacarlo, sino cómo proponerle algo mejor. Y en eso nos hemos dedicado a proponer siempre algo mejor. Reforma a la salud, miremos qué hay que hacer, qué está mal, y sobre eso construyamos, pero mantengamos lo bueno. Reforma tributaria, hombre, hay algunas inequidades, corrijámoslas, pero entendamos que la reforma no iba por 55 millones de billones de pesos, sino que quedó en 17 billones de pesos, porque también había un recaudo de 51 billones de pesos de sobretasa o sobregiro, mejor dicho, cheque en una cuenta que nosotros le habíamos dejado. Y en ese orden de ideas creo que nosotros avanzamos y ellos entendieron que las finanzas públicas eran sagradas, que había que cuidarlas y nosotros tenemos unos programas sociales muy bellos, como era ingreso solidario a la gente más pobre del país. Y en ese orden de ideas creo que nosotros lo que debimos de haber hecho siempre fue generar más pedagogía. Eh, y eso lo encontró el gobierno. Y eso no se le había dicho al gobierno porque se le habían dicho muchas mentiras. Encontrar una educación gratuita para estratos 1, 2 y 3. Encontrar una serie de universitaria, perdón, encontrar una serie de elementos que creo que habían mejorado el país y sin duda creo que a la pregunta en concreto yo diría, aquí hay que empezar a hacer mucha pedagogía y es que todos somos colombianos y todos que tenemos propósitos comunes y es que nuestras familias, nuestros hijos, nosotros mismos tengamos una mejor calidad de vida, tengamos seguridad, tengamos salud, tengamos educación y tengamos oportunidades. Y de 1 a 10, ¿con cuánto calificaría lo que hasta el momento ha sido el gobierno Petro? Uy, muy difícil. Yo creo que eh, hay cosas buenas, por ejemplo, yo resalto lo de la ministra de TICS, aún lo del ministro de Transporte,
Resalto, por ejemplo, el ministro de Transporte en tema de plataformas es una idea espectacular. Resalto a Prada, ha sido un buen vocero. Aún el propio presidente ha corregido sobre la marcha. Eh, pero también hay temas que uno no comparte, que le preocupan del país, lo de la ministra Irene Vélez, creo que no es el camino. Mire, por el contrario, otra persona que, como lo es la ministra de Ambiente, que es muy buena, me parece que es una buena ambientalista porque parte de las realidades. Y yo creo que hay muchos que le hacen daño al gobierno, como en todos los gobiernos, y hay otros que sacan la cara por los gobiernos. Y aquí lo importante es que ojalá el presidente Petro le va bien, porque si le va bien, crece la economía, le va mejor al Día Noticias, le va mejor a Rodríguez Asociados, le va mejor Ujú. a todos los colombianos que nos toca salir a buscar la papita. ¿Le gusta el tema de la paz total? ¿Lo ve posible meter allí a los paramilitares, al ELN, las disidencias, a Iván Márquez que estuvo y se fue? eh, Esa propuesta de hacer algún acuerdo con los narcotraficantes que entreguen todo, se queden con el 10%. Por ejemplo, en lo que va del gobierno no se ha erradicado una sola hectárea de hoja de coca. ¿Esa paz total qué? John Didier, me preocupa que sean muy utópicos en lo que significa la paz total. Todos queremos la paz, no es que fuéramos, lo decíamos durante el proceso con, con las FARC. El problema era el cómo. ¿Qué paz vamos a construir? Una paz donde sí he venido reflexionando mucho con impunidad, donde la impunidad es el eje transversal. Una paz donde definitivamente no se quiere entender, sino que eh, o mejor, donde no se mire la realidad de las regiones. Es que estamos hablando con bandidos, estamos hablando con personas que lo que han dedicado su vida es a traquetear, es a matar, es a generar miedo en las regiones, a generar pánico. Yo no tengo ningún propósito loable. Entonces, si partimos de que es que ellos tienen propósitos loables, de que pobrecitos, que hagamos la paz, me parece que es un tiro en el pie. Pero si partimos de tener un Estado fuerte, sólido, que de pronto les tienda la mano y sea pragmático, eso es otro cuento. En cuanto a la paz con la nueva Marquetalia, aún uno se queda preocupado, porque aquí le dijeron a uno que esta era la última guerrilla y ahora resulta que le dan la oportunidad a alguien que traicionó a sus propios compañeros. Es que yo lo dije en el Congreso, Santrich sí era el verdadero enemigo de la paz. Ellos sí eran los que siguieron en el negocio. Ellos sí eran los que le dieron un mal ejemplo a ese guerrillero raso que tenía unos ideales y que vio que su jefe no tenía ningún ideal, simplemente era traquetear, traquetear y traquetear. Creo que a nosotros que nos maltrataron tanto con eso, lo que uno tiene que pedir es un grado de justicia y no un mismo tratamiento para los que le cumplieron a la paz, que hoy son amigos inclusive de uno, que uno comparte con ellos, y para aquellos que decidieron mantenerse en un afán de la guerrilla o de mantenerse en las armas y en el generar miedo. Creo que Colombia tiene que pasar la página, pero ya no empecemos a hablar solamente de paz con absolución, sino paz con justicia, con reparación, no repetición, para que Colombia pueda avanzar y entender que el que la hace realmente la paga, no que el que la hace le paga. Sí. Usted fue representante de la Cámara por Bogotá y por supuesto sigue con sus ojos puestos en Bogotá. ¿Cómo ve a la capital de la República de la mano de Claudia López y de esa relación que en un principio fue luna de miel y ahora hay serias diferencias con proyectos que sí se hacen, que no se ejecutan, que el metro subterráneo, que el metro elevado, que entonces no hay plata para otros proyectos? ¿Cómo ve a Bogotá? A mí me preocupa el afán de la alcaldesa de ser presidente de la República, porque ha cogido unas banderas populistas muy complejas que ya nadie le cree. Mire, ellos hablaban del tema del paquete anticorrupción, John Didier, y yo fui el que hice el paquete anticorrupción en el Congreso de la República sin gastarme 300.000 millones de pesos, que fue la precampaña de la doctora Claudia López.
Ellos hablaban de una serie de principios y yo le hice un debate a la doctora Claudia López y le demostré cómo su alcaldía estaba siendo ineficiente en el manejo del COVID y cómo mucha gente se estaba muriendo de hambre o se estaba muriendo en sus casas. Nosotros hicimos un debate donde demostramos la inseguridad en Bogotá a la alcaldía de Petro, de Peñalosa y de la doctora Claudia López. Y aquí uno entra ya es a mirar que esto es un tema estructural, que esto es un tema para pensarlo a 40, 50 años. Y por eso yo creo que hay que hacer un pacto como un pacto de Toledo. Pacto de Toledo que es construir sobre lo construido, es realmente hacer las líneas del metro, es plantear y planear una ciudad del futuro, es hacer los canales del río Tunjuelito, del río Bogotá, del río Juan Amarillo y de aún los lagos de Tolca navegables, y nadie ha hablado de eso. Es volverle la esperanza a eso y hacer de eso unas autopistas, es pensar en una ciudad amigable con el medio ambiente y con el turismo, donde hagamos un gran monumento donado por Francia, muy similar a la Torre Eiffel, muy similar a la Estatua de Nueva York, que la visitan todos los días, pero con un propósito, donde haya seguridad, donde el ciudadano se sienta tranquilo, donde la mujer pueda salir a las 2 3 de la mañana y no sienta que va a ser violada o atacada por un delincuente. Eso es una ciudad del futuro, una ciudad que tiene que estar transversalizada en la justicia, porque hoy, ¿qué hace el delincuente? El delincuente lo que hace es burlarse de la justicia. Nosotros hicimos una ley. ¿Dónde está la aplicabilidad de la ley? Tenemos que, el futuro alcalde tiene que pensar en cómo trabaja de la mano con la fiscalía para judicializar a estos delincuentes. Pero no quedarse solamente, John Didier, en unas propuestas de yo no soy de C, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, que ahora va a ser el nuevo discurso, sino entender que aquí, gane el que gane, tenemos que pensar que son 10 millones de ciudadanos que tienen o que pueden tener una mejor calidad de vida o que pueden tener una peor calidad de vida. Son 10 millones de ciudadanos donde sus hijos pueden estar en educación pública como yo lo estuve, pero en jornada única o simplemente mantenerse en el mediodía, que fue lo que nosotros hicimos. Creo que aquí hay que pasar a la jornada única completa en Bogotá. Son ideas que una, no sé si algún día sea candidato a la alcaldía o como es mi sueño ser presidente, pero que se deben discutir con un talante democrático, respetuoso y no con talantes que quizás no vienen y que están mandados a recoger, que es dividir, dividir y dividir, o solamente tomar unas ideas de determinado candidato. Yo creo que tenemos que ir más allá del uribismo y más allá del petrismo, a construir bogotanismo y colombianismo. Sí, a propósito de política, ¿esta reforma que hace trámite en el Congreso de las listas cerradas le gusta? A mí siempre me gustó el tema de listas cerradas. Creo que asume el líder político una responsabilidad de poner unas personas ahí que realmente le sirvan. Creo que las listas abiertas, aún en el propio partido donde yo tuve la oportunidad, alguien me decía en estos días, hoy me dice usted, ¿cuánta falta hace en el Congreso? Hoy brillan dos, tres, pero ahí se quedó. Y creo que yo sí creo que uno debe tener una vocación de servicio y no una vanidad de poder. Y para tener vocación de servicio uno tiene que ser muy juicioso. Yo siempre era el primero en llegar, el último en irme. Saqué 53 leyes de la República y logramos trabajar por el bien de los ciudadanos, con los ciudadanos, de la mano de los ciudadanos, y eso es construir partidos. Que me gusta la reforma con listas cerradas, me gusta que eso se pueda convertir en una oportunidad para nuevos liderazgos y creo que vienen nuevos liderazgos que ojalá entiendan que esto está más en unir, en acercar a la derecha y a la izquierda, en entender que tenemos puntos comunes y no en seguir esa polarización que nada hace bien al país. ¿Ha vuelto a hablar con el expresidente Uribe? Sí, hablo constantemente con él, con el presidente Duque y aún con el presidente Petro. Hablo con los congresistas de todas las bancadas, mis compañeros de bancada, los del pacto histórico. Hablo con todo el mundo, John Didier, y creo que ahí es donde uno puede entender las diferentes visiones. ¿Ha hablado con el presidente Petro?
A veces hablamos de temas académicos, como lo de la doctora Mariana Mazzucato, que me parece que es una excelente economista. Ujú. La admiro, la respeto y creo que es un tema bien interesante. ¿Con Petro hay una buena relación? Terminamos como una muy buena relación, muy, muy buena. Lo respeto y si yo pudiera ayudarle desde hoy, donde estoy, desde el sector privado, lo haría con todo cariño y afecto, sin puestos. Yo no necesito puestos para servirle a mi país. Ujú. ¿El buen hijo vuelve a casa? ¿Volvería al Centro Democrático entonces? Nunca lo descarto. Creo que si hay unas condiciones diferentes, lo haríamos. Creo que el partido tiene que tomar otra visión y volver a lo que fue en el 2014. Por ahora está alejado de esas tesis y pues son tesis que hoy tienen un gran valor como, y que son respetables, pero que no comparto. Bueno, pues Edward David Rodríguez es representante de la Cámara. Estos micrófonos de Al Día Noticias siempre disponibles, abiertos, para que usted incluso participe, pueda ser parte de nuestra mesa de trabajo para analizar hechos nacionales y de la capital de la República en ese nuevo propósito que tiene de aportar, de, enviar ese mensaje que la polarización y las rivalidades personales pues no conducen a ninguna parte y que lo importante es poder construir sobre lo construido, pensar por Bogotá y pensar mejor en Colombia. Que pase muy buen día, muchas gracias. John Didier, un abrazo grande y muchas bendiciones y qué bueno poderte saludar de nuevo. Bueno, señor, muchas gracias. Es Chao, chao. Edward David Rodríguez, es representante a la Cámara por Bogotá, analizando la situación política del país y de la capital de la República. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5, una pausa, ya regresamos con más noticias, más información.